Hoy vamos a ver la última parte de los prefijos negativos. Vamos a aprender acerca de las palabras que llevan IR como prefijo. Estas como prefijo negativo se le agregan a las palabras que comienzan con la letra R. Entonces, el prefijo negativo IR siempre se le va a agregar a una palabra que comienza con la letra R. Por ejemplo, rational. Rational. ¿Qué significa la palabra rational? Racional. Razonable es reasonable, pero racional, rational es racional. Entonces, si rational es racional, se fijan que empieza con la letra R, ¿verdad? Si le queremos agregar un prefijo negativo, entonces como la palabra empieza con R, utilizaríamos IR como prefijo. Entonces diríamos irrational. Irrational. Irrational significa entonces irracional, ¿verdad? Tenemos también la palabra reconcilable. Reconcilable. ¿Qué creen que significa reconcilable? Reconciliable, correcto. Entonces, si se fijan, de igual manera empieza con la letra R. Para hacerlo negativo, le agregamos el prefijo IR y decimos irreconcilable. Irreconcilable. Entonces, no tiene un sonido fuerte la doble R como llevaríamos en español, ¿verdad? Viene siendo un sonido irreconcilable. Doble R en español suena como R, ¿verdad? Irracional. Si de por sí racional ya tiene un sonido la R sola, ¿verdad? Pues cuando tenemos la doble R más aún. Sin embargo, en inglés no es el caso, sigue siendo irrational. Irreconcilable, perdón. Irreconciliable. Regular. En inglés es regular. 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 La A no suena como A porque es una vocal controlada por la R. Si han visto los videos de las vocales, hay una clase sobre las vocales controladas por la R, cómo cambia el sonido. Entonces no es regular, es regular. Regular. Entonces, regular, lo contrario es irregular, ¿verdad? Irregular. Irregular, algo anormal, ¿verdad? Resistible. Resistible se escribe igual en español, resistible, ¿verdad? Entonces tenemos irresistible. Irresistible, irresistible, ¿verdad? Vamos a ver ahora sobre las palabras que llevan none como prefijo negativo. Estas palabras pueden comenzar con una vocal o con una consonante. Por ejemplo, tenemos la palabra essential. Essential. ¿Qué puede significar essential? Esencial. Esencial, correcto. Entonces, essential es algo que es algo o alguien que es esencial. Non-essential es algo que no es esencial, ¿verdad? Algo que es esencial es algo que es indispensable. Algo que no es indispensable es non-essential. Por ejemplo, vamos a decir, hay órganos que son esenciales y hay órganos que no. Hay órganos que son indispensables y hay órganos que no. Por ejemplo, el corazón.
No podemos vivir sin el corazón. Es un órgano vital, es un órgano esencial. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, la apéndice te la quitan y puedes seguir viviendo sin ningún problema. Entonces, es non-essential. The appendix is non-essential. The heart is essential for living, but the appendix is non-essential. Tenemos ahora fiction. ¿Qué es fiction? Ficción. Y tenemos non-fiction. Non-fiction es literatura que no es novelesca, no es literatura que es todo verdadero, ¿verdad? La vida real. La vida real, correcto. Literatura no novelesca. O ficticia. Tenemos la palabra sense. ¿Qué significa sense? Sentido. En este caso, al sentido que nos referimos a, como decir, eso tiene sentido. No a los sentidos como de oír o ver, ¿verdad? Que de todas maneras se escriben igual. Pero en este caso, como lo vamos a usar, es algo tiene sentido, algo no tiene sentido, ¿verdad? No es sensible, es con un sentido. Por ejemplo, si yo te digo el cielo es verde, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces estoy diciendo como tonterías, ¿verdad? Porque no tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces esa es la diferencia. Repitan conmigo: essential, non-essential, fiction, non-fiction, sense, nonsense. ¿Alguna pregunta? Tenemos las palabras que llevan un como prefijo negativo. Estas palabras, al igual que las que llevan non como prefijo negativo, pueden comenzar ya sea con vocal o con consonante. Entonces tenemos como ejemplo la palabra able. ¿Qué significa la palabra able? Es como disponible, ¿no? ¿Verdad? No, able, ese es available. Disponible es available. Este es able. Able es hábil, ¿verdad? Hábil, como tener la habilidad de hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, le pedí a Norma que borrara el pizarrón, ¿verdad? Pero si no le doy borrador, ni servilletas, ni nada para limpiar, regreso y el pizarrón no está borrado, me puede decir, I was unable to erase the whiteboard because I didn't have an eraser. I was unable. No tuve la habilidad de hacerlo. No pude hacerlo porque no me diste lo que necesito para hacerlo, ¿verdad? O si hay algo que no puedes hacer físicamente, de igual manera, able, hábil o habilidad. No, habilidad es ability. Es able es hábil, ¿verdad? Y unable es no poder hacer algo. ¿También se podría decir deshabilitado? No, porque si se fijan, esa es otra cosa a la que iba ahorita. Unable quiere decir incapaz de hacer algo, ¿verdad? Incapaz o no poder hacer algo. Sin embargo, usando esta palabra base, también podemos usar la palabra disable, deshabilitar, ¿verdad? Se fijan, es la misma palabra base, los dos, es la misma palabra base, los dos son prefijos negativos, pero tienen diferente significado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque able es ser hábil o tener una habilidad de hacer algo. Unable es no poder, porque cuando no puedes es no
eres incapaz de hacer algo, no tienes la oportunidad de hacerlo o lo que necesitas para hacerlo. Disable es deshabilitar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno que no puede caminar va con el doctor y te dan deshabilitación para que no tengas que ir a trabajar o no tengas que hacer eso, lo que sea. Entonces, disable. Una persona que está deshabilitada, entonces es disabled. Es la misma palabra base, pero con diferente, como que lo están tomando el significado de diferentes maneras, ¿verdad? Disable, puedes deshabilitar una máquina, puede ser una persona deshabilitada, ¿verdad? Unable simplemente es no poder. Un día que vi una oración que decía, I will not be able. I will not be able, sí, porque estás hablando en futuro, ¿verdad? Por ejemplo, me invitan a una fiesta este fin de semana, pero este fin de semana yo voy a estar muy ocupada o fuera de la ciudad o lo que sea. Entonces le marco a la persona que me invitó y le digo, I will not be able to go to your party because I'm very busy this weekend. No voy a poder ir a tu fiesta porque voy a estar muy ocupada esta semana. La palabra able es una de esas palabras que depende del contexto puede tener diferentes significados, como poder o tener la habilidad de o ser capaz de. Depende del contexto, ¿verdad? Ahí es como nos vamos a dar cuenta de qué manera estamos usando la palabra. De igual manera, si se fijan, aunque las dos tienen la palabra base able, ¿verdad? Y las dos tienen un prefijo negativo, no significan lo mismo, no son intercambiables, porque tienen su propio significado. Desafortunadamente para esto, lo único que les va a ayudar a poder diferenciar entre una y otra y saber cuándo vamos a usar on, cuándo vamos a usar non, porque como les digo, pues se puede usar con vocales o con consonantes, los dos. Lo único que nos va a ayudar es la práctica. Por eso les recomiendo que vean la televisión en inglés si pueden, escuchen el radio en inglés si pueden, ¿verdad? Traten de leer algo en inglés. Eso les va a ayudar mucho a mejorar su vocabulario, no necesariamente su pronunciación, pero para eso es para lo que les recomiendo ver la televisión en inglés. Pero el leer, aunque lo estén pronunciando mal en su mente, les está agregando muchísimas palabras a su vocabulario, ¿verdad? Que muchas veces por el contexto te das cuenta de lo que significa la palabra. Y otras veces, si no te puedes dar cuenta de qué es lo que significa la palabra basándote en el contexto, pues vas y lo buscas en un diccionario y ya aprendiste una palabra nueva, ¿verdad? Es muy importante, les va a ayudar mucho. Y entonces, unable es incapaz. O no poder. Tenemos la palabra interesting. 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 ¿Qué significa interesting? Interesante. Entonces, ¿qué significa uninteresting? No interesante. Tenemos la palabra usual. Usual. ¿Qué significa la palabra usual? Usual. Entonces, unusual. ¿Qué significa unusual? Inusual. Entonces, vamos a ver la siguiente palabra. Comfortable. Comfortable. Confortable, ¿verdad? O cómodo.
Entonces, ¿qué significa uncomfortable? Incómodo. ¿Puedes pronunciar la palabra otra vez? Claro. Comfortable. Comfortable. La O casi no suena. Es más como un espacio entre la F y la R. Comfortable. Uncomfortable. Ahora, les recuerdo que esto es inglés americano. El inglés de los británicos o de gente de otro país tienden a pronunciar más cada letra. Entonces puede que escuchen comfortable, uncomfortable. Pero en Estados Unidos generalmente van a escuchar comfortable y uncomfortable. ¿Sí? Tenemos prepared, preparado, prepared. Y tenemos unprepared. ¿Qué significa unprepared? Impreparado, no preparado. Vamos a dejarlo. No preparado. Como si llegan a la clase y no traen lápiz, o no traen hojas, o no traen la tarea, entonces no vienen preparados, ¿verdad? Les digo, you are coming to class unprepared. I need you to be prepared next time. Llegaste a la clase y no estabas preparado. Necesito que vengas preparado la próxima vez. ¿Sí? Repitan conmigo. Able. Unable. Interesting. Uninteresting. Usual. Unusual. Comfortable. Good job. Le salió muy bien esa, ¿eh? Uncomfortable. Prepared. Unprepared. Good job. El jueves pasado vimos que no todas las palabras que empiezan con IL o con otros prefijos negativos son palabras que en realidad son prefijos negativos, son palabras que son, así es la palabra base. No todas las palabras que parezcan llevar un prefijo negativo son negativas, porque no todas es en realidad un prefijo negativo. Hay algunos casos en las que esta es la palabra base. Y si recuerdan, este símbolo de igual a con la rayita así, significa que no es igual a. No significa. Por ejemplo, alike. Alike, se fijan que empieza con la palabra a, ¿verdad? Y vimos en las clases anteriores que el prefijo a es un prefijo negativo. Sin embargo, en este caso no es prefijo, esta es la palabra completa. Entonces, alike no significa not like. ¿Sí? Entonces, alike es diferente a... no, alike es parecido. Esto significa alike, parecido. Sí, pero el símbolo, ¿verdad? Viene siendo diferente a no like. Sí, no es igual. No es igual. Tenemos discuss, no es igual a not cuss. Discuss es discutir o hablar. Ay. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Discuss. Discuss. Tenemos universe. Universe. No cause. ¿Qué significa no cause? Cuss es decir malas palabras. No decir malas palabras. Entonces, si yo te digo do not cuss, no digas malas palabras. Que es algo que dicen mucho en las escuelas, en las preparatorias y así.
Do not cuss in my class. No sé de dónde viene. Me imagino yo que es un modismo la palabra cuss, porque no sé si sea una palabra real o no, pero lo ocupan como decir malas palabras. Pero esto no quiere decir que estas sean palabras necesariamente. En estos casos sí, pero no siempre. Nada más les estoy poniendo como ejemplo porque sabemos que estas letras pueden ser consideradas como prefijo. En estos casos no son prefijos. Entonces, como no son prefijos, no significan esto. ¿Ok? Son negativas de paso. Y no son negativas tampoco, porque alike es parecido, no tiene nada negativo, ¿verdad? Entonces no es un prefijo negativo, es nada más, esta es la palabra base. Discuss, this no es un prefijo negativo, esta es la palabra base. Universe lleva un al principio, no es un prefijo negativo, simplemente esta es la palabra base. Universe no significa not verse, igual que en español universo no significa no verso, ¿verdad? Significa universo, es lo mismo en inglés. Universe. Illuminate. Illuminate empieza con IL. No es un prefijo negativo. No significa not illuminate. Significa iluminar. Si se fijan, iluminar empieza con IL. En español también tenemos IL como prefijo negativo, como ilegal, ¿verdad? El hecho de que iluminar empiece con IL no quiere decir que es no huminar, ¿verdad? Esta es la palabra base, iluminar. No tiene un prefijo negativo, no tiene un prefijo en sí. Esta es la palabra base, iluminar. Es lo mismo en inglés, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, important, importante. No significa not important, ¿verdad? No significa importante, no significa no portante, ¿verdad? Significa es importante. Y entonces no illuminate, significa que no está iluminado. No, no es que esto sea lo contrario. No es que esto sea lo contrario a esto. Lo que les estoy diciendo es que no significa esto. Entonces, not illuminate es no iluminar. Do not illuminate. Pero tendrías que usar esta palabra, no illuminate. Pasa que no significa nada. Les estoy diciendo que nada más lo estoy poniendo como ejemplo. No necesariamente como... Important no existe, esa palabra no existe. Nada más se las estoy poniendo como ejemplo porque lleva IM que puede parecer un prefijo, ¿verdad? Un prefijo negativo. Los estoy poniendo como ejemplo. No significa que no es portante, porque portante ni siquiera existe ni en inglés ni en español, ¿verdad? Importante lleva un IM al principio. En español también tenemos el prefijo IM, ¿verdad? O IN como en inmaduro. Pero no porque lleve IM significa que no es portante. No tiene lógica, porque esta es la palabra base en sí. Esto que les estoy poniendo aquí nada más es para que se den una idea de que aunque lleve las letras que parecen un prefijo, no quiere decir que este es el prefijo. Esta es la palabra base. Involve. ¿Qué significa involve? No está envuelto. No. Involve viene siendo
como incluir o involucrar. Igual tenemos involucrar, no significa no volucrar, ¿verdad? Volucrar. Involucrar no significa no volucrar, porque volucrar no existe. Es la palabra base, involucra. Igual. Sí. No tiene, no aplica prefijo, no es un prefijo, es la palabra, así es la palabra. Ah, exacto. Entonces tenemos también la palabra irrigate. Irrigate. ¿Qué significa irrigate? ¿Quién me puede decir? Regar. Sí, irrigate lo ocupan más como si tienes una granja. Por ejemplo, o si tienes el sistema con los sprinklers, ¿verdad? Que riega solo. Ese es un irrigation system. Irrigation system. ¿Y watering? Watering es regando, ¿verdad? Es el verbo, correcto. O